La reversa, tenemos la reversa. ¿Saben lo que es una reversa? ¿Saben lo que es reversa? ¿Una vez vieron un video en reversa? ¿Una vez vieron un video en reversa? Yo tengo unos ejemplos, acá les voy a mostrar unos ejemplos. Primero que nada voy a hacer un ejemplo yo mismo. Mira, acá voy a hacer un ejemplo. Mira. Listo. Y no solamente, eso no es lo único interesante que se puede hacer con la reversa. Mira, por ejemplo, también puedo hacer como un... Se puede hacer loops con la reversa. Así, por ejemplo, mira. Si saludo, como así como... Luego ahí sigue como que... Sigue moviéndose el brazo. Es muy raro, ¿no? Interesante, ¿no? Bien. Hoy les tengo varios temas para poder hablar sobre lo que tenga que ver con la reversa. Mira, necesito que me pongan mucha atención porque hoy va a ser un video algo largo. Pero voy a explicar lo mejor que pueda estos temas. Bueno, primero que nada les voy a mostrar unas cosas en video reversa. Por ejemplo, unos videos que encontré por ahí. Mira, de ahí se deben estar reproduciendo por acá. Por acá se deben estar reproduciendo. Así como si parece superpoder, así bien mágico. Luego también está... hay un episodio de Steven Universe en el que Amatista, no sé, se rompe todo y comienza a hablar al revés. Ahí les muestro, les voy a mostrar qué es lo que decía en realidad. Mira, acá, ya. Este ojo es una maravilla. ¿Cómo entraremos ahí? Oblígate a llorar. Tienes que llorar o gritar si tu cuerpo no quiere. Los arbustos están cobrando vida y van a matar a Steven, solo para que lo sepan. No se preocupen ni nada. Estoy bien. ¿Una ayudita? Oh, anímate, ¿quieres? Y luego también se me ocurrió un ejemplo bastante chistoso de... No sé si alguna vez vieron Sandy Happiness. Era una web serie más o menos de como cómics animados. Pero sí. Un episodio que se llamaba en el que estaba el reverso, que era como un luchador de lucha libre. Ahí podía poner el video por ahí. Como un luchador de lucha libre que bueno, su vida es prácticamente está al revés. Se llama el reverso, por eso se llama el reverso. Bien, ahora vamos con el primer tema, los palíndromos. ¿Saben lo que es un palíndromo? Un palíndromo básicamente lo que es como una palabra o frase que al dar la vuelta es exactamente igual. Se escribe igual o se escucha igual. Acá les voy a mostrar unos ejemplos. Ahí les muestro. Acá les tengo varios ejemplos. Les voy a poner un video de cómo se creó este papel. Tenemos ejemplos. Tenemos ala, acá y abalaba. Ala al revés es ala, acá al revés es acá y abalaba al revés es abalaba. También tenemos varias frases como por ejemplo amo a la paloma, que al revés es exactamente igual, es amo a la paloma. Amo a la pacífica paloma, que al revés es exactamente lo mismo, amo a la pacífica paloma. Luz azul, que es al revés luz azul también. No traces en ese cartón, que al revés es lo mismo, no traces en ese cartón. Oílo de mamá, me dolió. Al revés es oílo de mamá, me dolió. O sea, es lo mismo, dicen lo mismo. Es al revés, o no, hay ojos ya. O no sé ver la H. Es como todo esto es muy raro. Se supone que al revés es lo mismo. En realidad mi hermana me dijo algo. Me dijo que en realidad en realidad no es al revés, pero creo que Wikipedia decía así, no sé, todo raro. Todo raro, ¿no? Es algo interesante. Bueno, pero saben que no existen solamente los palíndromos. También existen los semipalíndromos o bifrontes. Que son palabras o frases que al dar la vuelta dan un significado completamente diferente. Bien, ahí les muestro unos ejemplos. Por ejemplo, Adán, que al revés es nada. Amar, que al revés es rama. Amor, que al revés es Roma. Animal, que al revés es lámina. Omar, que al revés es ramo. Rata, que al revés es atar. Zorra, que al revés es zorra. Zorra, que al revés es arroz. Sol, que es los. Las es sal. Oído es odio. Otón es noto. Orar es raro. Y ser es res. No hay casi ninguna palabra de esa frase de fronter. La única que dices es la tele ves, que al revés es se ve letal. Interesante, ¿no? Bien, ok. Les voy a hablar de algo que me llamó la atención desde que era muy chico. Bueno, ¿vieron algo que gira tan rápido que parece que gira para otro lado? Un spinner con luces, una rueda del auto o un trombo con la cara de Angry Birds. Bien, este tiene un nombre, se llama efecto estroboscópico. Este efecto se genera cuando la frecuencia de giro de algo
es tan alta que comienza a igualar la frecuencia de la luz en la que se encuentra. Así como para explicarlo más simple, cuando el poder del giro es igual al poder de la luz. Acá tengo un experimento que hice yo mismo, así casero, ahí le pongo el video. Ahí le pongo el video. Bien, este es un intento para hacer este efecto. Está hecho con un palo y una bicicleta y meter la gaja acá. Flashero. Sí. Flashero. Ahora, siguiente tema. La música, canciones. Les quiero dar un ejemplo particular. ¿Conocen My Electric Mind? Es de un álbum, Hawaii parte 2. Lo recomiendo altamente. La peculiaridad que tiene esta canción es que la mitad de la canción, o sea, al principio, la primera parte, es la siguiente parte de la canción, pero dado vueltas, está al revés. Le da como un tipo de efecto, no sé qué. Y de hecho, hace muy poco fue su 12º aniversario. Mira, atento a este, 12º. Este álbum salió el 12 de diciembre de 2012. O sea, es el 12º aniversario del álbum que salió el 12-12-12. Muy interesante. Está ahí, solo te digo como dato de más. Seguimos con la música. Hay un fenómeno que fue muy popular en su momento. Primero tengo que explicar el concepto de backmasking. Es como subliminal, mensajes subliminales en canciones y cosas así. Eso se le llama backmasking. En una era hubo un fenómeno muy popular en el que se decía que canciones infantiles contenían mensajes subliminales. Así, pero así como mensajes malvados. Esto fue una cosa muy loca, tenían así en la cabecita. Todos se le creían. Es impresionante cómo se lo creían. Acá les voy a dar unos ejemplos de unos cuantos. En estos casos se le dice que fue backmasking accidental. Que es como mensajes subliminales pero que fueron hechas por accidente. O bueno, por accidente, en realidad no había ningún mensaje. De hecho lo que pasaba con estas canciones es un efecto que tiene un nombre. Se llama efecto McGurk, que fue descubierto en 1976 por el psicólogo Harry McGurk. Hizo así, y también tenía un asistente llamado McDonald. Era una hamburguesa, no sé. Bueno, entonces esto ocurrió con varias cosas. Le voy a dar estos ejemplos. Ocurrió con los marcianos llegaron ya. Ocurrió con las tres mellizas. Ocurrió con Supercampeones. Ocurrió con Barney y sus amigos en la canción de Te Quiero Yo. Ocurrió con Pollito Pío. Ocurrió con la casa de Mickey Mouse. Ocurrió con Bob Esponja. Ocurrió con los Backyardigans. Y ocurrió con el Gosito Gominola, obviamente uno de los más populares. Es un cago de risa, la verdad. Se me hace muy chistoso. Siguiendo con el backmasking, también hay backmasking que fue intencional.
El primer caso que se sabe de este backmasking intencional fue hecho por Frank Zappa en su álbum de We Are Only It for the Money de 1968. En la canción de Hot Poop que se llama caca caliente, excremento caliente. Acá les pondré qué es lo que decía, acá les pongo el video. Better look around before you say you don't care. Shut your mouth about the length of my hair. How would you survive if you were alive, shitty little person? Ahora para traducirle qué es lo que se decía ahí. Decía, mejor mira alrededor antes de decir que no te importa. Cierra tu puta boca para hablar sobre el largo de mi pelo. ¿Cómo sobrevivirías si estuvieras vivo? Insignificante personita de mierda. Algo así decía. También tengo otros ejemplos sobre backmasking intencional. Por ejemplo, en Hello Ways de Slayer. Traducido en español, cuando dice join us, es como únetenos, así bien malévolo. Así como todos deberían unirse en el server de Discord. Nadie se une, nadie. Está muriendo el server. Bueno, entonces también esto también ocurre en Welcome to Hell de Venom. Traducido en español dice Satán, criado en el infierno, voy a quemar tu alma. ¿Viste? Todo satánico. Qué miedo. También lo ocurrió en Dinner at Deviant's Palace, de Cradle of Filth. Que al darlo vuelta, lo que dice es el Padre Nuestro, pero en reversa. Así como para darle ese toque satanista, ponele. Luego también otro ejemplo, Hidden in the Sun de Tally Hall. Acá en el final de su canción hay como un pájaro que dice algo raro. Mira, ahí les pongo qué es lo que dice. Entonces lo que dice en español sería así como... ¿no sería el mundo mejor si tomáramos seriamente lo que no tiene sentido? Algo así dice. Luego acá tengo como último ejemplo de backmasking intencional. Tengo Tumbas de Gloria de Fito Páez, que al final de la canción dice 3 nombres. Sid Vicious, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Ramses. Si no escuchaste bien, dice Sid Vicious, Jim Morrison y Jimi Hendrix. Ahí está, esos 3 nombres eran como músicos que murieron, me parece, en ese momento. El backmasking también se suele usar para censurar en varias canciones. Suelen censurar con backmasking también. Por ejemplo, en Nadie Como Tú de Calle 13, en la parte en la que hablan sobre drogas, ahí les da como un tipo de censura, ahí se los pongo. Bien, ok, siguiente tema. Acá nos vamos a poner algo un poco más físicos. ¿Sabías que los espejos reflejan nuestra imagen de manera invertida? Así como de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Tal vez ya lo sabías, pero ¿sabes por qué? Mira, les voy a hablar sobre algo físico, algo que tiene que ver con física. Les voy a poner un video explicando cómo funcionan los espejos. Ahí les pongo el video. Bien, entonces les voy a explicar cómo funciona esta cosa. Bien, imaginemos un objeto. Ponele. Acá tenemos nuestro objeto. Este objeto lanza como un rayo. Un rayo hasta que es nuestro espejo. Bueno, rebota igual hacia el mismo lugar, pero también se traspasa de manera virtual hacia el otro lado. Luego da otro rayo, pero hasta acá, hacia el vértice del espejo. Entonces así, y vuelve así como en el mismo ángulo, ponele. Pero de acá, de esta línea que salió, también se va virtualmente hacia el otro lado, formando un punto acá que es como nuestra imagen, pero es virtual. O sea, lo que refleja el espejo es algo virtual que viene del otro lado, un lado misterioso que nadie conoce. Así como funcionaría un espejo plano. Prácticamente, como ves, está como invertido, ya que este da como está a la derecha y este está a la izquierda. Así que en un espejo plano se muestra una imagen virtual invertida de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Bien, acá tenemos otra cosa más. Bien, acá tengo que aclarar dos cosas importantes. Que se encuentran acá. Sería el centro de curvatura, que no estoy muy seguro de qué es, pero es algo.
y el foco, el cual es la mitad entre el vértice y el centro, o sea, el foco estaría acá. Se encontraría acá. En este caso lo que va a pasar es que nuestra imagen va a estar invertida. En vez de derecha a izquierda será de arriba a abajo, de abajo a arriba. Para que esto pase, nuestro objeto tiene que estar detrás del centro de curvatura. Esta vez los rayos van de manera diferente. El primer rayo va recto hacia el espejo, luego cuando choca acá pasa directamente por el foco. Y luego el segundo rayo pasa, por ejemplo, hasta acá el vértice. No, bueno, también salió mal. Y va del mismo ángulo, chocando acá. Luego también otro, por ejemplo, uno que pasa directamente por el foco y vuelve recto y choca en el mismo lugar que acá. Acá es donde se forma nuestra imagen invertida, ¿entendés? Solamente en el caso de los espejos cóncavos es cuando nuestra imagen, al reflejarse, y si es que está detrás del centro de curvatura, la imagen es invertida, o sea, se invierte de arriba a abajo. Interesante, bastante interesante. Nada es real, todo es una ilusión. Así es como funciona. Bien, ahora vamos con el siguiente tema. ¿Vieron las fotos con colores invertidos? Es un filtro que probablemente alguna vez has usado solamente para probar. Lo que hace es invertir todos los colores por su color inverso. Le da un tipo de efecto bastante especial, la verdad. Y de hecho, acá les voy a tirar un dato. Hay un artista que se volvió popular debido a sus pinturas negativas, ponele. No negativas así como que de mala onda, sino que pinta los colores, pero invertidos. Este se llama Melvin Werner. Ahí les voy a poner 1, 2 o 3 imágenes que ahí algunos y le da un efecto bastante especial a las imágenes. Y ahora les voy a mostrar unas cuantas fotos. Unas cuantas fotos que les he pedido a personas que me manden sobre paisajes que han tomado. Y les puse el filtro invertido. A ver qué tal quedaron. Ahí les pongo. Bien, acá hablando sobre demás reveses, vamos a hablar sobre los demás reveses, demás ejemplos de reveses así cortos, ponele. La psicología inversa, ¿saben lo que es la psicología inversa? Es como cuando le decís algo a alguien y termina siendo completamente lo contrario. Este tipo de psicología inversa se usa para poder suele funcionar solamente con personas que son como muy seguras de sí mismas o que son un poco tontos, ya sabes. Entonces es como que le dices que haga algo, como bien le dices que no puede hacer algo, ponele.
y entonces lo va a querer intentar. Algo así. Bueno, no funciona tan así, pero ya saben cómo es. Le decís a alguien que no haga algo para que lo haga, o que decís a alguien que haga algo para que no lo haga. Algo así funciona. Suele funcionar o no suele funcionar. No todo le funciona. Bien, ahora tenemos el Moonwalk. El Moonwalk es un baile que es como caminar pero al revés. Así que tiene que ver. Pero saben que este baile no lo... Bueno, tal vez muchos lo piensen que tal vez lo creó Michael Jackson. Pero en realidad este baile lo creó Bill Bailey. Chistoso, tiene Bailey de nombre. Que era un bailarín. Era alguien que bailaba. Él prácticamente inventó el Moonwalk. Antes de que Michael Jackson lo vuelva como más popular, ponele. Ahora vamos a seguir con el siguiente tema, pero esta vez... Este no lo voy a hablar yo, lo voy a hablar mi hermano. Ahí se lo digo. En Asia, Japón, el tategaki es un sistema de escritura japonés que consiste en escribir los caracteres en columnas verticales, de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Este formato se hereda de la tradición china, donde lo podemos ver en los mangas de Japón, básicamente. Normalmente cuando leemos un libro lo leemos de izquierda a derecha, leyendo el libro o viendo las imágenes si es que estamos leyendo algún cómic. En cambio, en los mangas es al revés. Lo leemos de derecha a izquierda, empezando por la contraparte y terminando en la portada, lo que sería un libro normal. Eso es un conocimiento popular, pero por ejemplo, cosas que no son tan populares es que las escrituras antiguas también se escribe de derecha a izquierda. En resumen, la técnica tategaki se usa frecuentemente en Japón, no en otros países asiáticos o del mundo en sí. Siguiente tema. La cruz invertida no es lo que la mayoría piensa que es. La cruz invertida en realidad se la llama Cruz de San Pedro, quien fue uno de los apóstoles de Jesús. Esta cruz se origina debido a cómo es que Pedro murió, con el castigo de Pedro. Se dice que Pedro, al ser arrestado con la pena de crucifixión, él dijo que no era digno de morir igual que su maestro, o sea Jesús. Entonces lo crucificaron al revés. Ya que a Jesús lo crucificaron, ya saben, con la cruz normal, a Pedro lo crucificaron dado vuelta. Este símbolo se supone que tiene que representar la humildad. Pero, mira, esto depende. Actualmente también se puede usar como algo anticristiano, algo satanista. Pero siempre dependiendo del contexto en el que se use. Por ejemplo, no es lo mismo que se use la cruz invertida en una iglesia a que se use en el póster de una película de terror. Cambia el tema. Así que la cruz invertida tiene un significado diferente dependiendo del contexto. Bien, y aquí hablaré de algo peligroso pero útil. Peligroso pero útil. Mira, anótenlo o no lo anoten. Mira. Primero que nada, voy a hacer un aviso, no me hago responsable de lo que hagan con esta información. Cualquier consecuencia que surja de esto, yo no me voy a hacer cargo. Así que tengan cuidado, ojito con lo que hacen. El reverse search o búsqueda en reversa se refiere a un método de búsqueda de imágenes o número de teléfono. Cuando se busca la imagen, lo que hace es que analiza lo visual de una imagen, lo toma como primordial y busca en las imágenes de todo internet. O sea, dependiendo de lo que ha analizado, lo va a buscar por todo internet. Esto es peligroso porque, por ejemplo, si le pasaste una foto de tu cara o algo a alguien, una persona, pues tal vez podría usar ese método de búsqueda y encontrar otras redes sociales y encontrar más información más personal. Eso es bastante peligroso. Es bastante peligroso. Pero también sirve si, no sé, si tenés la cara de algún acosador, ponele. Te puede servir para poder buscarlo, identificarlo y poder denunciarlo. Y así. Resolver tu problema. Luego también está la búsqueda en reversa de número de teléfonos. Por ejemplo, si le pasaste tu número de teléfono a alguien, ponerle que es un extraño, lo que hace es buscar en bases de datos públicas el teléfono, el mismo teléfono. Y eso es bastante peligroso, la verdad. Puede revelar también información personal y todo eso. Pero también te sirve para poder denunciar, por ejemplo, a estafadores que te llaman por teléfono. A eso te puede servir. Tenés su número, los denunciás y ya. Y último tema, el pulgar abajo. Que al darlo vuelta es un pulgar arriba.